Un domingo sin mis padres. Mi primer recuerdo de nuestra llegada a la colonia metropolitana, tercera sección en esa, es mi intento de rescatar un carrito de una fosa séptica que nos estaban excavando para el baño, y yo intentaba llegar a mi juguete estirándome desde la orilla hacia el fondo del pozo. Cuando escuché gritar a mi madre y enseguida sentí como mi padre me levantaba y alejaba del peligro, entregándome a los brazos de mi madre, quien se encargaría de ponerme una buena chinga y después me consolaría como siempre sucedía. Cuando nos cambiamos a vivir en esta casa, yo contaba con 5 años a lo mucho, y era un niño por demás cuidado y protegido, cosa que a mi padre no le hacía ninguna gracia. ¿Cómo olvidar las discusiones sostenidas por mis padres por culpa de los cuidados que mi madre me prodigaba? Mi padre solicitando que me dejara salir a la calle a juntarme con los chamacos de la cuadra y mi madre negándose a hacerlo, argumentando que me podía perder o lastimar, a lo que mi padre respondía: déjalo que se haga hombrecito, chingao, si sigues así me lo vas a volver maricón, no chingues, Rosa. Tengo grabados en la mente los primeros días en esta colonia y las preocupaciones de mis padres para conmigo. Recuerdo claramente a mi padre haciéndome notar las diferentes referencias, como si tuviera una premonición, que me harían volver a casa en caso de extravío. Fíjate, hijo, en el tablero. El tablero era precisamente un tablero de madera, ocupado prácticamente en toda su extensión por fusibles llamados en ese entonces tapones, desde donde tomábamos corriente todos los vecinos de la cuadra. Es muy importante que si te llegas a perder sepas decirle a la gente en dónde vives, y si no te acuerdas de la dirección siempre podrás decirles lo que hay alrededor de tu casa, para que puedan adivinar de dónde eres, ¿entiendes? Sí, pa. Pero no nomás me digas sí, pa, dándome un coscorrón. Fíjate bien que esto es en serio. Sí, pa. Sí, pa, chingada madre contigo, cabrón. Te estoy diciendo que te fijes. Mira, también está ese camión de volteo del vecino. Aún no conocíamos a nuestro nuevo vecino, pero en realidad era un tipo que a mí me parecía muy simpático y al que la gente llamaba el Tres Piedras, ya que era una expresión que él usaba para decir que algo estaba a poca madre, y ese camión era su modus vivendi. Y recuerda la antena que acabamos de poner. No todas las casas tienen antena en la azotea, y la de nosotros tiene hasta un foco. ¿Ya viste? El cambio de casa trae consigo una serie de actividades que pareciera interminable, pero afortunadamente parecía como si todas le tocaran a la mamá y al papá, y solo en algunas pudiera participar yo. Una de las que le tocaron al papá y que a mí me tuvo muy atento fue la colocación de la antena aérea para el televisor, en la cual como toque final mi padre colocó un foco que se encendería todas las noches, y que al preguntarle yo por su utilidad, mi padre respondió: es para que no choque un avión o helicóptero con la antena, mientras cerraba picadamente un ojo a mi tío Chapín. Mi madre también tomaba sus precauciones y me repetía una y otra vez el nombre de la calle y número de la casa, para que me los aprendiera de memoria. Pero yo a esa edad lo único en que pensaba era en salir a recorrer esas calles nuevas, tan misteriosas como apetitosas, y muy poca atención prestaba a sus indicaciones. Y así llegó el domingo. El domingo era el día más esperado por mí, puesto que traía consigo el único ingreso monetario del que podía disponer tu servidor, que por cierto también era llamado el domingo. Ya nos vamos a la casa, Javier, decía mi madre. Que les vaya bien, contestaba mi padre, y mi madre preguntaba: ¿ya le diste su domingo al niño? Era un día bien padre, en el que desde temprano ya estábamos de pie preparándonos para salir. Mientras mi madre y yo visitábamos a la familia de mi madre en la casa, mi padre se iba a visitar a sus cuates y a mi padrino en la Peralvillo, y desde las 6 de la mañana todo era actividad febril. Se ponía a calentar el agua de un bote con un calentador eléctrico para bañarnos, y mientras tanto se elegía la ropa que usaríamos ese día. Yo siempre me preguntaba por qué causa me vestían justo como yo no quería.
Una vez bañados nos desayunábamos y juntos salíamos a tomar el camión que nos llevaría hasta la Candelaria, donde nos dividíamos, y hasta la tarde nos vemos en la casa. Cuida bien a Noé y me saludas a Don Gil y a tus hermanas, decía mi padre. Aquel domingo primero que pasábamos en la metro y mientras desayunábamos por ahí de las 7 de la mañana, mi padre tuvo la ocurrencia de mandarme a la tiendita. A ver, hijo, ve a la tienda y me compras unos cerillos Torito y el cambio te lo dejas de domingo, dándome un peso y sonriendo de manera confiada a mi madre, que lucía un tanto apesadumbrada. ¿O crees que te pierdas? Dirigiéndose a mí en aquel tono de ¿a poco estás tan pendejo?, que usaba para hacerme ver la misión, aunque importante, era muy fácil de realizar. A lo que yo respondí confiado: ahorita los traigo bien rapidito, papá. ¿Ves? Si mi hijo no es nada pendejo, dirigiéndose a mi madre y haciéndome sentir el escuincle más chingón del planeta. ¿Seguro, Noé?, preguntó mi madre aún no muy convencida. Sí, respondí. ¿Cómo chingados me iba a desdecir? Y salí dispuesto a conquistar la cuadra de una vez por todas. La pinche tiendita estaba en la esquina. Al salir a la calle sentí un jalón de miedo, pero lo controlé recordando que ese camino ya lo había recorrido junto a mi padre varias veces, y seguramente ahora vendría escondiéndose tras de mí para que no lo viera. Un par de ocasiones del sábado me había mandado a la tienda, y al sentirme temeroso y querer regresar, lo descubrí parapetándose en las bardas mientras vigilaba mis pasos. Esto, por supuesto, me infundía mucha seguridad y me hacía sentir muy protegido. Confiado seguí mi camino hasta llegar a la tiendita de las güeras, un par de jovencitas pelirrojas que eran el sueño de muchos. Me sentí como si hubiera ganado la carrera a la luna a los gringos. Compré los cerillos y pedí una bolsita de garbanzos para mí, como el vaquero que después de atravesar el desierto pide un whisky, y me dispuse a volver a casa. Al salir de la tienda me atacó la primera duda. No sabía qué camino tomar. Izquierda, derecha, pinches calles estaban igualitas, y el camión de volteo pues no estaba en ninguna de las dos, y de la antena ni me acordé. El miedo me fue subiendo desde los pies, y me dieron ganas de chillar por primera vez en el día. Pero vino a mi mente el recuerdo de mi padre escondido en las cercas para cuidarme, y la confianza retornó de inmediato, y supe que si tomaba el camino correcto, mi padre se sentiría orgulloso, y de lo contrario saldría de su escondite para pendejearme y llevarme de vuelta a la casa. Decidí por el de la izquierda, y caminé con prisa para llegar a casa. Y al notar que mi padre no aparecía, la certeza de estar en lo correcto me dio ánimos, y caminé aún más rápido. Caminé y caminé, tanto que me pareció raro no encontrar la casa aún, y mi confusión creció cuando volviendo la cara vi que todo me parecía muy extraño. A mi mente vinieron las palabras de mi madre: si algún día te pierdes, no te muevas de donde estás, te sientas y te quedas quietecito. No importa el tiempo que pase, yo iré por ti, pero recuerda, no te muevas de ahí. Ahí te quedas. ¿Te quedas? ¿Te quedas, madres? ¿Y los pinches perros? Yo tenía un verdadero pánico a los perros, y los muy hijos de la chingada parecía que adivinaban, y el más pendejo de los perros me la hacía de pedo con decisión. Decidí regresar por mis propios pasos. Consejo este de mi padre: si algún día te pierdes, no sigas caminando, te regresas como llegaste. Hasta la tiendita y ahí esperar a que fueran por mí. En el camino de regreso me encontré con un montón de perros que seguían a una perra en brama. Ocupaban casi la totalidad de la calle y me vi obligado a atravesar por los baldíos para evitarlos. Esto me sacó del curso y ya no encontré la tiendita. Mi desesperación crecía a ratos hasta convertirse en pánico, pero continuaba caminando. A ratos avanzaba y otros retrocedía. Una desesperación enorme me embargaba y no encontraba forma de solucionar este problema. Me recriminaba a mí mismo el no haber hecho caso de los consejos de mi madre y esperar en un punto fijo a que llegaran por mí, y me preguntaba si todavía estaría a tiempo de hacerlo. Pero si me quedo aquí, ¿cómo van a saber dónde estoy?, pensaba.
y seguía caminando, imaginando la cara de felicidad de mis padres al verme llegar a mí solito y lo que contarían orgullosos a toda la gente. Así fueron transcurriendo el tiempo y la distancia sin que pudiera encontrar el camino a casa. De pronto me pareció reconocer un poco la calle por la que caminaba y poniendo atención fui recordando más y más cosas. Loco de contento eché a correr pensando en llegar a casa, tomar un vaso de agua y acostarme a descansar después de la chinga que seguramente me darían mis padres. Pero eso no importaba, lo verdaderamente importante era encontrarlos de nuevo. Al llegar a la esquina mi desilusión fue como un golpe al estómago. Me tomó tan de sorpresa que hasta el aire perdí. Frente a mí se encontraba el mercado al que acompañé a mi madre unos días atrás. Ese día fuimos caminando y a mí me pareció que estaba justo donde se da la vuelta el viento. Era de veras lejísimos. Sintiendo la falta de aire intenté recobrarlo y al lograrlo también lancé un chillido que se oyó en toda la zona. Mucha gente volteó a mirarme, pero nadie me preguntaba qué tenía. Solo una bolita de chamacos se acercó y me quisieron consolar. ¿Por qué chilla, chavo?, dijo el que parecía el líder, un chavo como de 11 años con cara de vaguito y cicatrices de viruela. Es que no encuentro a mi mamá, respondí un poco desconfiado todavía. Los pinches robachicos no se andaban con mamadas y estos chavos bien podían trabajar para ellos. Y si se enteraban que estaba perdido iba a valer pa' pura madre. Pues ¿dónde está? Desde entonces odio esas pinches preguntas pendejas. ¿Dónde lo perdiste? Pues ¿dónde lo dejaste? Después de pensar un poco decidí mentir. Fue a las tortillas. Vamos a llevarlo a las tortillerías, decidieron. Y allá vamos de tortillería en tortillería preguntando, ¿no ha visto a la mamá de este niño? Pues ¿cómo es? ¿Cómo es tú? Pues es gordita y chinita y morenita, decía yo. Uy, pues así hay muchas, respondió la tortillera, viendo hacia la fila y todo el mundo a reír. ¿Entonces no?, preguntó el vaguito. No, mijo, ahí échenle un ojo a la cola a ver si está. Si no, pues no. Otra enorme joya de sabiduría expresada solo para mí. Pues vamos a la otra, y allá vamos. Y mientras tanto lanzábamos piedras a los enormes charcos para ver quién hacía los mejores patitos. Si lanzas una piedra plana y delgada con la suficiente fuerza, rebotará en el agua varias veces antes de hundirse. A cada rebote le llamábamos patito. Y mientras ellos hacían gala de su capacidad, yo hacía gala de mi ineptitud y todos nos botábamos de la risa. Y seguíamos avanzando en busca de tortillerías. Una vez que recorrimos varias tortillerías y no encontramos a mi madre, varios de ellos empezaron a protestar y a negarse a seguir caminando. Y cuando el interés, ellos esperaban una recompensa por llevarme con mi madre, dio paso al desánimo, empezaron las preguntas que ya no supe contestar y entre llantos les expliqué que estaba perdido y no encontraba mi casa. Para mi sorpresa se molestaron tanto que me corretearon a pedradas y tomé una calle amplia que después cambié por callejuelas al encontrarme con más perros. Para estas horas yo me sentí exhausto y hambriento, pero algo me decía que si despachaba mi bolsita de garbanzos, después no tendría que comer y retrasaba la hora de comérmelos. Así continué lo que quedaba de tarde. Entre brincar charcos y eludir perros me fui perdiendo cada vez más. El desazón y la preocupación por mis padres me tenían completamente invadido. A mi mente acudían muchos desenlaces felices a mi problema, pero solo me consolaban momentáneamente. Sabía muy bien que ni Calimán, ni Batman, ni Superman vendrían en mi ayuda. Si así fuera, hubieran llegado más temprano los muy ojetes. Y contenía mi llanto con mucho esfuerzo, para evitar que me fueran a detectar los robachicos, que nunca descansaban de robarse a los niños chiquitos para ponerlos a pedir limosna. De pronto todo cambió. El paisaje de las calles se llenó de postes de luz tirados a la orilla de las calles y agujeros a un lado de cada poste esperaban a su próximo ocupante. La luz de la tarde empezaba a remitir y las sombras llegaban poco a poco para adueñarse de todo. Cansancio, sed, hambre y miedo me abrumaron y me impidieron seguir avanzando. Decidí comer mi bolsita de garbanzos y sentándome en uno de los postes procedí a abrirla, mientras observaba cómo para los demás este era un día tan normal como cualquiera. ¿Cómo chingados era posible si yo,
Noé, el niño más bonito y obediente, me había perdido. ¿Cómo podían verme de lejos y llamar a sus hijos para que ya se metieran sin siquiera preguntarse qué está haciendo ese niño ahí solito? ¡Qué poca madre! Mientras ponía un garbanzo en mi boca, decidí que primero los chuparía antes de comerlos para que me duraran más, y solo comería de uno en uno. Las sombras avanzaron más veloces de lo que yo había calculado y decidí seguir caminando. Las calles no tenían alumbrado público y las luces procedentes del interior de las casas eran luces tristes, amarillas, mortecinas, y a duras penas lograban atravesar un poco esa masa de oscuridad que me envolvía y que casi podía sentir y tocar. Mi llanto brotó incontrolable, no había manera de contenerlo más, y junto al llanto llegó el recuerdo de aquella plegaria, y la voz de mi madre pareció surgir desde lo más profundo de mi mente. Vente, mijo, vamos a rezarle a tu ángel de la guarda. Ángel santo de la guarda, de mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, porque si me dejaras me perdería. Al escuchar esta oración en mis propias palabras, oración a la que tantas veces me había resistido, ¿por qué no nomás me dejan dormirme ya? ¿Para qué tengo que rezar? Desató en mí un llanto aún más fuerte y ya no me resistí. Lloré, chillé, grité y berrié. Total, pinches robachicos que vayan y chinguen a su madre. El sonido parecía arrastrar todo mi sufrir con él, la desesperanza que fui almacenando durante todo el día parecía hacerse escuchar y yo no podía contener mi llanto. Al pasar junto a una casa en la que se escuchaba sonar un radio, me recordó mi propio hogar y me sentía aún más infeliz. Pero al notar el movimiento en el interior sentía al mismo tiempo alarma y esperanza, y cuando ese hombre apareció en la puerta y me preguntó ¿qué te pasa, niño?, mi alarma fue más fuerte y salí corriendo como loco. Escuché los pasos acercarse a mí mientras el hombre insistía no corras, no te voy a hacer nada, ¿qué tienes? Al alcanzarme ya no tuve fuerza para resistirme y necesitaba urgentemente de alguien. Así que decidí contarle mi pena y al terminar de escucharme preguntó ¿y dónde vives? ¡Qué poca madre! ¿No me estás oyendo que estoy perdido? Quise recordar la dirección de la casa y dársela, pero la había olvidado y me sentí el peor de los pendejos de este mundo. En ese momento recordé las instrucciones de mi padre y llorando recité: mi casa está en donde hay unos tableros con muchos tapones. ¿La Metropolitana? ¿Vives en la Metropolitana? A huevo, este cuate es un chingón. Sí, se llama donde vivo, ya me acordé. Muy bien, pues vamos caminando en lo que te acuerdas de más cosas. ¿Qué más recuerdas? ¿Sabes cómo se llama tu calle? No me acuerdo, queriendo llorar. No te preocupes, tranquilizándome. ¿De qué más te acuerdas? Junto a mi casa hay un camión de volteo grandote. ¿Y qué más? En mi techo tenemos una antena de televisión, ¿sí? Y la antena tiene un foco para que no vaya a chocar un avión con ella. Su risa brotó espontánea y tranquilizadora. Nadie en este mundo con esta risa podría ser un robachicos. Este cuate seguro era un señor bueno como mi papá y mis hijos. ¿Así que tu antena está segura de aviones? Sí. ¿Sabes dónde está mi casa? ¿Ves esa estrella? ¿Cuál? Esa, la luminosa. Sí, sí la veo. Bueno, pues abajo de esa estrella está tu casa. Órale. Y mientras caminábamos y él me explicaba muchas cosas que ya no recuerdo, pero que me hacían reír, yo no dejaba de observar aquella estrella. Y cuando al llegar a una esquina y ver la llave de agua recordé ese detalle y se lo comuniqué, me preguntó: ¿reconoces tu casa? Observé y vi la antena a media calle y estuvo seguro de una cosa: la estrella era el foco de mi antena. Las lágrimas volvieron a brotar a raudales, pero estas eran lágrimas de felicidad y desahogo. Entonces supe que él era mi ángel de la guarda y le pregunté nomás por no dejar: tú eres el ángel de la guarda, ¿verdad? Su risa fue aún más fuerte y más hermosa, la risa más sabrosa que haya escuchado nunca. Me revolvió el pelo y sin contestar llamó a gritos: buenas noches, buenas noches. ¿Estás seguro que esta es tu casa?
Antes de poder contestarle, de mi casa salió una vecina y al verme exclamó: «Gracias a Dios, bendito sea Dios. ¿Dónde lo encontró, joven? Pásele, ahorita no están sus papás porque lo andan buscando, pero se dan sus vueltas a cada rato. Ya no han de tardar. Espérese y ahorita le dan algo. Déjeme acostarlo, ahorita salgo». Lo vi recargarse en el lavadero y sonreírme. La vecina me llevó adentro y me preparó la cama. Se sentía fresca y blanda, más rica que nunca antes. Me dijo: «Espérame aquí, voy a ofrecerle aunque sea un vaso de agua al joven que te trajo». Y salió dejándome acostado. Mis músculos parecían estar desenrollándose y sentía unas punzadas que me recorrían las piernas. Comencé a sentir miedo por esto que nunca antes había sentido. Cuando escuché a la vecina decir: «No está, ya se fue». Cuando salí ya no había nadie y me fijé en la calle, pero tampoco estaba. Cuando mis padres llegaron me encontraron despierto. A mí el cansancio no me deja dormir, chistoso, ¿no? Y me llenaron de besos y caricias para enseguida llenarme de preguntas. Y cuando les conté del señor bueno que me llevó a la casa, mi madre enseguida exclamó: «Tu ángel de la guarda, era tu ángel de la guarda», lo que vino a reafirmar mi primera impresión. Y aunque mi padre, y seguramente tú, no lo crean, ese cuate era mi ángel de la guarda, chin de madre que sí.